en la universidad sucede que los procesos organizacionales son, en gran parte, autónomos y generan unidades semiautónomas en sus flujos de trabajo. Esto le da e impacta de un modo muy particular en la dinámica de la universidad, en el modo como se trabaja y se decide en la universidad. Quizás un modo muy claro de ver esto es cuando se discute el presupuesto. El presupuesto, generalmente en las universidades públicas, no es, como dicen los libros en la empresa, el momento en el que se define económicamente un plan integral previo. Esto es muy raro y yo diría casi extraño que suceda en una universidad. La discusión del presupuesto suele ser casi invariablemente un momento de puja distributiva por los recursos, donde cada una de estas áreas semiautónomas trata de captar la mayor cantidad posible de recursos presupuestarios. Y allí se ve dramáticamente, pero no solamente en la discusión del presupuesto, en muchas discusiones y decisiones que se deben tomar en la universidad, esta dinámica propia de unidades y de instancias semiautónomas marca los procesos decisorios y de acción. Esta es la gran diferencia, entonces, entre un caso, entre una organización fuertemente acoplada y una débilmente acoplada. Los filósofos, mirándolo de un punto de vista filosófico, suelen decir que la universidad es una entelequia, un concepto que armamos, un concepto que construimos, pero que no existe en realidad. Los politólogos, a veces en tono crítico, dicen la universidad es una federación de facultades, queriendo decir que en realidad en la universidad tenemos facultades autónomas con un gobierno común y compartido, pero sin perder esa autonomía, y lo dicen en tono crítico. En administración, más técnicamente, decimos que son sistemas débilmente acoplados. Ahora bien, ¿significa esto que debemos renunciar a la idea de una universidad integrada? Que no es posible hablar de universidad, de nuestra universidad y de un concepto integrado de universidad. Bueno, mucha gente diría que sí, ¿qué significa eso? Que nunca vamos a pasar de ser una federación de facultades a un escenario en el que lo único que existe son pujas de distintos sectores. Yo creo que no. Yo creo que debemos reinterpretar y reconstruir el concepto de integración, de universidad integrada. Justamente reconociendo el modo como se trabaja en la universidad y las características propias de una universidad. En una universidad se comparten cosas obvias. Hay un único presupuesto, hay un único marco normativo, tenemos un estatuto, tenemos ordenanzas, resoluciones. Tenemos también un único marco administrativo. Acá tenemos procedimientos que deben ser respetados, no solo para liquidar sueldos, para dar un título, para otorgar un subsidio, para rendir cuentas, etc. Y todo esto atraviesa a toda la universidad. Pero además de eso, lo que tenemos es, y esto es importante, un importante capital simbólico. Nosotros somos la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando queremos discutir y decidir entre nosotros cuál es el personal docente que queremos tener, cómo nos queremos gobernar, cuál es el nivel de transparencia que queremos tener, cuál debe ser nuestra relación con la sociedad, qué queremos de nuestro personal no docente, entre otras cosas, estamos justamente construyendo una idea de universidad, de nuestra universidad, y esa es la forma de integración que tenemos. Tratar de construir con claridad la universidad que queremos. Cuando discutimos estas cosas, cuando discutimos la reforma política, cuando discutimos la carrera docente, cuando discutimos el modo como debemos abordar las políticas no docentes, por ejemplo, estamos haciendo eso, estamos construyendo una universidad integrada. Desde ya que esto es dificilísimo, es tan difícil, dado las características de funcionamiento de la universidad, que más de uno tira la toalla y abandona el intento. Yo creo que no hay que tirarla, creo que efectivamente hay que entender que es difícil, pero creo que es posible. De hecho, solo lo planteo, muchas de las acciones que se han hecho en los últimos años están orientadas justamente a esto,
a construir una universidad integrada, independientemente del modo como esto materialice en cada una de las unidades autónomas de la universidad. Otra característica importante de nuestras universidades es que existen tres ámbitos claramente diferenciados. Un ámbito académico-científico, un ámbito técnico-administrativo y un ámbito político de gobierno. Son diferenciados, son específicos porque tienen una dinámica y una lógica y una cultura incluso de trabajo específica y particular, pero trabajan íntimamente vinculados en la universidad. Vamos a decir dos palabras de cada uno de ellos para ver de lo que estamos hablando. El ámbito académico-científico está integrado por nuestros docentes investigadores. El trabajo de esta gente, el trabajo de los docentes investigadores es un trabajo muy complejo. Ser un investigador requiere una formación de años, requiere inteligencia, intuición, capacidad de observación, de trabajo en equipo. Es imposible planificar el descubrimiento científico, por ejemplo. Es una tarea compleja y que requiere altos niveles de formación y años de formación y prácticamente una forma de vida el investigar científicamente. La enseñanza no es este proceso de enseñanza-aprendizaje un proceso que admita ser dividido en pequeñas partes como un proceso industrial o como un proceso administrativo. Acá el docente debe abordar holísticamente, en forma global, este proceso de enseñanza, porque cada alumno es diferente y no le queda otra al docente. No se puede simplificar de algún modo. Y quienes hacen estas complejísimas tareas de investigación y de enseñanza, el obrero de la universidad, el operario de la universidad que hace estas tareas, que son las tareas equivalentes a fabricar el auto en la empresa, es el profesor. Una persona altamente capacitada, el que más sabe de su materia de investigación y o enseñanza, el que tiene a cargo estas tareas. Y como tal, requiere, demanda y exige altísimos niveles de independencia y de autonomía. Nadie le va a decir al profesor, como al operario de la empresa, usted tiene que enseñar así, usted tiene que enseñar esto, usted debe investigar de este modo. Ni siquiera se le dice en esta universidad qué es lo que debe investigar. Estas personas no van a reconocer en general otro control que el de sus pares. Son muy renuentes a los controles administrativos y burocráticos y suelen ser mucho más leales a los principios de la comunidad científica a la que pertenecen que las normas burocráticas de la administración. El otro ámbito, el técnico administrativo, es el integrado por el personal no docente. Y el objeto de trabajo y la metodología de trabajo es totalmente diferente, es otra. En el ámbito técnico-administrativo se impone el procedimiento, se impone las reglas claras justamente de trabajo. ¿Y por qué debe responder a procedimientos claros? Porque debe ser seguro, es decir, debe resguardar los derechos de las personas involucradas, debe resguardar la información que se está manejando, que es muy delicada, porque debe resguardar las posibilidades de corrupción que puede haber en cualquier procedimiento administrativo, porque debe resguardar la necesidad de información que se requerirá después para tomar decisiones. Por todas estas razones, el trabajo que se hace en el ámbito técnico-administrativo es un trabajo debería ser un trabajo muy planificado y materializado en procedimientos. Y la estructura, es decir, las áreas del personal no docente a cargo de realizar estas tareas, es por esa razón también una estructura más rígida, con jerarquías más claras, ¿no? con jerarquías más claras, con un sentido de autoridad también más claro, con una definición de tareas también más clara, es decir, una organización en el buen sentido burocrática, más burocrática. Este tipo de organizaciones suelen denominarse organizaciones funcionales, porque las áreas tienen a cargo partes de ese procedimiento a la cual le llamamos función. Por ejemplo, para liquidar sueldos, interviene la dependencia, cuando emite las novedades, interviene la dirección de liquidación de haberes, la dirección de informática, la dirección de contabilidad, la dirección de programación presupuestaria, la dirección de tesorería y el banco. Son áreas distintas, incluso hasta instituciones diferentes,
todas unidas por el procedimiento y cada una tiene una función. Desde que se informa la novedad hasta que la persona tiene en el banco el dinero, es todo un procedimiento y distintas áreas a cargo de una función. Estas son estructuras funcionales. Estas estructuras funcionales trabajan con la perfección de la máquina, como un motor donde tiene distintas partes y mientras todo esté bien, el motor anda perfectamente, porque es diseñada con ese fin. El problema se suscita justamente cuando aparece un problema, o cuando hay que cambiar algo o mejorar algo. Ahí aparece el problema. Es tan pesado el proceso de poder cambiar algo que la tendencia natural, no solo aquí, en cualquier estructura funcional de las universidades, la tendencia natural es al statu quo, a que no cambie nada. Porque nadie, en última instancia, se siente responsable del procedimiento total, solo de esa partecita, y siente que no puede cambiar nada, ni que es su responsabilidad cambiar nada. Esta es la debilidad de la estructura funcional. En estructuras de este tipo, suele haber un área aparte, diferente, cuya única misión es mirar permanentemente cómo está trabajando el resto. Para eso están, para ver cómo trabajan y proponer permanentemente cambios y canalizarlos. La Universidad Nacional de Córdoba no tiene nada parecido a eso. Todo depende de nosotros mismos. Yo solamente voy a dejar planteado que estamos intentando trabajar en esa dirección, pero les adelanto que el principal cambio es de acá. Es decir, un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra cultura de trabajo, si queremos generar los mecanismos para mejorar las cosas. Finalmente, el ámbito político de gobierno. Yo diría que esta es una de las características más particularísimas de nuestras universidades. Nuestras universidades tienen un sistema, somos autónomos justamente porque elegimos nuestras propias autoridades, es decir, las autoridades surgen de un proceso electivo, democrático. Esto ya le imprime a la universidad una dinámica propia, donde el tema de las elecciones, el tema de la puja del poder es un tema permanentemente instalado en la universidad. Por otro lado, los cargos electivos tienen un límite que se llama duración del mandato. En esta universidad es de 3 años, en otras suele ser de 4 años, pero está entre 3 y 4 años. Y esto también imprime una lógica a la toma de decisiones de alto nivel o de alta dirección. Porque el mandato de algún modo impacta en la posibilidad de formulación de políticas de largo plazo. Allí se produce una tensión entre producir resultados más o menos inmediatos para demostrar una buena gestión y no perder el capital político o ganarlo, y generar políticas de Estado que quizá den resultado dentro de 10 años. Esta es una tensión permanente en la gente que estamos, en este caso a mí también me toca, generando políticas de cambio desde la gestión. Y finalmente, para terminar con este ámbito político de gobierno, una cosa muy curiosa, no curiosa, muy particular de las universidades. Cuando hablamos de un ámbito político de gobierno, no hablamos de un cargo honorífico, un presidente, un rector o rectora, ¿no?, que de algún modo es nuestra cabeza visible, nos sirve simbólicamente para integrarnos. No es eso, estamos hablando de decenas de cargos. El rector, el vicerrector, secretarios, prosecretarios, subsecretarios, coordinadores de programa, conciliarios, docentes, no docentes, egresados, estudiantes, decanos, vicedecanos multiplicados por 12, secretarios, subsecretarios de los decanos, directores de escuela, consejos consultivos, todos estos son cargos políticos. Es decir, estamos hablando de decenas de personas que están al frente de la universidad. No es solamente una cuestión simbólica, hacen gestión. Y la particularidad es qué es lo que legitima en las universidades a las personas para llegar a esos niveles de alta gestión y de gobierno. ¿Qué es lo que legitima a una persona en la Coca-Cola o en la Chrysler o en cualquier empresa? ¿Cómo llega a esos niveles de alto nivel de dirección? Lo que los legitima es una carrera gerencial.
sería una locura poner como máximo gerente de la Coca-Cola a una persona que no haya tenido una dilatada trayectoria en ese sentido. En la universidad no pasa eso. En la universidad lo que legitima los altos cargos de gobierno es una carrera política y un mérito académico-científico. Entonces se produce esta cosa muy particular de las universidades, donde quienes están a cargo de decenas de personas de la alta dirección, muchos de ellos no están preparados para la alta dirección. Esto no significa, lo voy a dejar planteado, de ninguna manera que yo esté insinuando que a esos lugares debería llegar o deberíamos poner gerentes profesionales o tecnócratas, porque sería impensable un secretario de Ciencia y Técnica que no tenga una dilatada carrera en Ciencia y Técnica. Lo que estoy diciendo es que en una universidad se da esta tensión que de algún modo tenemos que resolver y trabajar. Yo creo que esa tensión en gran parte se resuelve redefiniendo la relación entre el ámbito político y el ámbito técnico-administrativo. En eso estamos trabajando, pero simplemente lo dejo planteado porque esto nos abre un campo de discusión muy grande. Estos tres ámbitos que yo les he tratado de caracterizar en forma muy sucinta, muy rápida, ven que son muy específicos, con características y dinámicas muy propias. Pero lo que sería muy interesante, y no lo vamos a hacer acá, es ver cómo se relacionan entre sí. ¿Cómo se relaciona el ámbito académico con el ámbito no docente? ¿Cómo se relaciona el ámbito no docente con las autoridades? Los académicos con... ¿No? Esto marca, desde las características de cada uno, esas flechas que los unen, la dinámica de las decisiones y las acciones universitarias. Bueno, lo que viene es mucho más rápido. A ver, otra característica tiene que ver con la alta heterogeneidad de los intereses en juego. Bueno, a esta altura se darán cuenta que siendo tan heterogéneos los actores de la universidad hay muchos intereses diferentes. Algunos de ellos están formalmente reconocidos en los órganos de gobierno. En los órganos de gobierno están representados, y por lo tanto sus intereses están representados, los alumnos, los egresados, los docentes, los no docentes. Y esto puede implicar opiniones e intereses diferentes, en algunos casos antagónicos. Lo cual, por supuesto, el que mire la mitad llena de la copa va a decir que esto enriquece las decisiones, lo cual yo creo que es cierto, porque son distintas perspectivas puestas en juego en la mesa de decisión. Desde otro punto de vista, también es cierto que esto suele conducir a estados deliberativos que ralentizan también las decisiones. Pero no solamente están estos intereses formalmente representados en los órganos colegiados en juego, hay otros intereses en juego que a veces pesan más. Por ejemplo, los intereses de las facultades. Estos están representados porque se consideran los decanos en el Consejo Superior representantes natos, se les dice. No son representantes de los docentes, son representantes natos. De algún modo, entonces, los decanos están representando los intereses de la facultad. Estos son otros intereses que entran en juego. Pero también, si bien hablamos de los estudiantes, están los intereses de las agrupaciones estudiantiles. Ahí sí los estudiantes puede ser una entelequia. Hay agrupaciones estudiantiles, están con distinta cantidad de representantes. Algunos no están representados, pero tienen voz fuera del recinto. Están los intereses gremiales allí jugando, docentes y no docentes, intereses partidarios. Todo esto juega permanentemente, subterránea o explícitamente, en la toma de decisiones de nuestra universidad. Pluralidad de fuentes de poder. Una definición simple de poder es tener la capacidad de que otro haga algo que nosotros queremos. Una fuente de poder obvia en la universidad y en cualquier lado es lo que se llama la autoridad formal. Es decir, cuando alguien designa y le da autoridad, la institución designa y le da autoridad. A mí me han designado secretario, por ejemplo, y esto, porque tengo la resolución, la gente me hace la venia. O sea, porque yo tengo autoridad formal. Formalmente me pusieron el cargo de secretario e insisto, esto me da mi autoridad. Y lo mismo con los otros secretarios, con el rector o la rectora, con los decanos, en fin, todas estas personas, el poder que tienen deriva
de la autoridad que tienen, formal. Pero además de la autoridad formal, tenemos otra fuente de poder. Por ejemplo, el poder de los funcionarios no docentes. Esto también es una fuente de poder. Si la rectora quiere hacer algo y Asuntos Jurídicos le dice, y es que así no se puede, porque esto, el decreto, la ley de allá, puede inhibir una decisión, ¿no? Del mismo modo que la puede facilitar. Si uno dice, buscarle la vuelta y la biblioteca 2, los funcionarios no docentes, sobre todo de determinado nivel, también tienen y constituyen una fuente de poder importante a la hora de tomar decisiones. Los estudiantes también tienen poder, aunque más no sea por el solo hecho de que tienen votos, juegan políticamente en la universidad. Entonces, en la universidad existen pluralidad de fuentes de poder. Y si ustedes lo relacionan con la gran cantidad de intereses en juego, van a entender lo difícil que es decidir algo en la universidad. Hay gente por ahí que dice, yo no sé cómo la rectora ya no hizo tal cosa. No sé, como creyendo que tiene la suma del poder y que ella levanta la mano y todos se arrodillan, y no es así. Quizá la rectora está hace rato trabajando y tratando de viabilizar una decisión. Y ustedes quizás no pueden llegar a imaginar, en este marco que les estoy describiendo, lo dificultoso que puede ser viabilizarla y construir los consensos necesarios. Porque nadie tiene la suma del poder político en la universidad. Otra característica tiene que ver, muy particular de las universidades, con que las universidades tienen procesos organizacionales que involucran la formación de personas. Y esto también imprime una dinámica propia a la universidad. En la universidad no fabricamos autos, es decir, no nos movemos con materia inerte. Tampoco brindamos un servicio como puede ser un restaurante o un servicio turístico o incluso servicio de salud, donde viene la persona, se otorga el servicio. No, acá tenemos alumnos durante años dentro de la universidad. Y lo que hace la universidad es formarlos como profesionales, como científicos y como ciudadanos. Pero no solo eso, sino que esos estudiantes sobre los que se está trabajando, en algún sentido, tienen voz y voto dentro de la universidad. Entonces, todo esto imprime una vez más a los procesos de la universidad una característica muy particular y absolutamente diferente a lo que ocurre en otros ámbitos institucionales. Otra característica, y vamos a ir terminando, tiene que ver con la ambigüedad y generalidad en el planteo de objetivos. Esto también es muy común en las universidades. Si más o menos hemos entendido hasta acá, advertirán la gran heterogeneidad, en ocasiones hasta conflictividad que puede haber en el ámbito de la universidad, porque hay unidades autónomas, heterogéneas, distintas intereses, pluralidad de fuentes de poder, ¿no? Es muy difícil ponerse de acuerdo. Esto lleva a que generalmente en los discursos los planteos de objetivos sean muy generales. A algunos se va a oponer que yo diga, el objetivo de la universidad es formar ciudadanos, o el objetivo de la universidad es llevar adelante políticas de investigación acorde a las necesidades del país. Nadie. Ahora, si yo bajo un poquito y digo, vamos a crear la carrera de antropología, ahí se arma el desastre. O por ejemplo, acá vamos a investigar en la ingeniería porque ese es el futuro del país, se arma otro desastre. Cuando bajamos un poquito, lo hacemos un poquito más concreto, entonces los objetivos tienden a ser tan generales que nadie se opone. Si ustedes, hay gente, profesores y no docentes, a ustedes mismos yo les pregunto, ¿ustedes me pueden decir cuáles son los objetivos del estatuto? Los objetivos del estatuto de la universidad. Me baja la cabeza. Claro. Y hay profesores, hace 20, 30, se están jubilando y capaz que nunca lo leyeron. ¿Entienden? Estas unidades organizativas dentro de la universidad no se mueven con estos planteos más discursivos. Se mueven con objetivos mucho más concretos y mucho más específicos. Se han hecho investigaciones
relativamente simples, como salir a preguntarle a los docentes, a los no docentes, por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos de la universidad que usted cree? Y resulta que después los investigadores se han topado con una lista así de objetivos, o sea, es como que la universidad está para todo, hace todo, una ambigüedad tremenda, ¿se dan cuenta? Y esto es para nada contradictorio y muy consistente con el panorama previo que hemos visto. Finalmente, y con esto voy a terminar, dice inexistencia de una única racionalidad rectora de las decisiones. Sobre la racionalidad se ha reflexionado y se ha escrito y se ha debatido muchísimo. Filósofos, antropólogos, politólogos, economistas, sociólogos, y podría seguir la lista de personas que han tratado de entender y de debatir qué es la racionalidad. Nosotros vamos a ser muy simples, vamos a decir que una acción es racional si resulta conducente al objetivo que nos hemos propuesto. Si yo quiero ir a Buenos Aires, una acción racional es ir y comprarme un pasaje para Buenos Aires. Bueno, vamos a tomar ese concepto simple de racionalidad. Hay distintos tipos de racionalidad. Por ejemplo, la racionalidad económica. Se supone que existe racionalidad económica cuando las acciones que se llevan a cabo conducen al mayor beneficio posible o al menor costo posible. Pero también hay una racionalidad técnica, que significa buscar soluciones más eficientes técnicamente hablando, y no la más complicada. Hay una racionalidad política, por ejemplo, que significa ser racional políticamente es buscar una acción que viabilice determinado objetivo en un contexto donde hay distintos grupos con intereses diferentes y distintas cuotas de poder. Eso es una racionalidad política, y la decisión política posiblemente no coincida con la racionalidad económica o la racionalidad técnica. ¿Entienden? Entonces hay distintos tipos de racionalidades en función de lo que se está buscando. En la empresa, indudablemente prima la racionalidad económica. Indudablemente, y esto lleva un nombre, rentabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa no podría sobrevivir sin rentabilidad. Sería como inocularse un veneno y morir. Necesita la rentabilidad para vivir, la empresa. Podrían darse discusiones que pueden llevar a dudas, pero que no significa para nada que no se siga teniendo la rentabilidad. Por ejemplo, si asistimos a una discusión en un directorio de una empresa, donde una parte dice, está proponiendo salir al mercado con un nuevo producto con un precio bajo el costo. Y dice, si nosotros salimos bajo el costo, con un precio barato, con este nuevo producto, vamos a captar una mayor cuota de mercado, vamos a fidelizar a estos clientes con nuestra marca, y en el mediano y largo plazo subimos el precio y tenemos pingües ganancias, pero con un mercado cautivo. El otro grupo le dice, está buena tu idea, pero si nosotros salimos bajo el costo, nos va a producir un bache financiero y esto va a hacer que no podamos sostener la fabricación al tiempo y vamos a estar muertos. Esta es una discusión, evidentemente dos posiciones bien antagónicas sobre cómo salir con el nuevo producto, pero en última instancia están hablando de rentabilidad, los dos. Será de corto o de largo plazo, no se está poniendo en duda eso, sino en una metodología, en una oportunidad de cómo manejar la estrategia. Pero los dos están de acuerdo que están buscando la rentabilidad. Esta es la racionalidad que rige, el criterio de demarcación de lo que está bien y lo que está mal en la empresa. En la universidad no tenemos nada que se le parezca. Yo, por ejemplo, les digo, muchachos, chicas, ¿a ustedes les parece correcto el precio del menú del comedor? Voy a hacer un ejercicio así hipotético. Alguien podría decir, esta es una universidad pública y gratuita, y parte de la misión de la universidad es contener al estudiante, cuidarlo y facilitarle por todos los medios que culmine su carrera y que sea un profesional o un científico. Por esas razones, me parece mal que esté a 4 pesos. Debería ser gratis. Otro podría decir, con la misma, otra argumentación, y decir, efectivamente, estoy de acuerdo con vos, es una universidad pública, gratuita, y creo que tenemos que ayudar al estudiante, pero entendamos que los recursos son siempre escasos, que la universidad tiene otras obligaciones
que hay una política nacional en donde no llueven los recursos porque son escasos. Por lo tanto, está bien que cueste 4 porque de algún modo el estudiante ayuda a la universidad de una manera que tampoco resulta demasiado onerosa para él. Una tercera respuesta podría ser, en esa misma línea argumental, estoy totalmente de acuerdo, pero como 4 pesos hace ya varios años que lo venimos sosteniendo, me parece que siguiendo la misma línea argumental, hoy debería costar un poquito más, para que le ayude un poco más a la universidad, que resulta que se está ahogando, digamos, en ese tema. Una cuarta argumentación podría ser, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, hay que ayudar al estudiante, pero tengamos en cuenta que la universidad no tiene como misión alimentar a nadie. Por lo tanto, creo que no debería ganar ni un peso con eso, pero sí venderlo al costo. Una quinta o sexta argumentación podría ser, la universidad no tiene nada que ver con el servicio de comida. Por lo tanto, creo que es una excelente oportunidad para generar recursos propios y ganar unos mangos. Y en todo caso, generar becas para los alumnos. Todos estos argumentos tienen una justificación, un razonamiento. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el correcto? Lo traigo de colación porque ustedes los tocan muy de cerca y es un ejemplo muy claro de cómo, a diferencia del ejemplo de la empresa, no tenemos de dónde agarrarnos para decir esto está bien o esto está mal. En última instancia se trata de una configuración de valores, de ideas que tenemos acerca de la universidad, del rol que tiene la universidad, aquello en lo cual nos basamos para emitir la opinión. Y esos son mundos conceptuales que tenemos cada uno de nosotros, que compartimos más o menos con otros, pero que podemos no compartir y bajo ningún concepto es posible decir esto está bien o aquello está mal. Piensen en el arancelamiento, piensen en la evaluación universitaria en su momento y en la evaluación de los docentes, piensen en la prestación de consultoría, piensen en el cupo, no sé, prácticamente piensen en si la investigación tiene que estar dirigida al mercado o debe seguir los lineamientos del avance de la ciencia. La discusión que quieran no admite una respuesta correcta y una respuesta incorrecta. Esto hace que sea también tan difícil decidir en la universidad y que en general haya un gran trabajo de construcción de consenso. Las decisiones en última instancia son decisiones políticas, donde lo que se trata es de negociar y ponerse de acuerdo. Imaginen ustedes si acá traemos estudiantes, si traemos docentes, la discusión que se armaría, y tenemos que decidir. ¿Cómo decidimos? Bueno, eso es una construcción política de ir viendo de qué manera lo vamos a decidir. Entonces lo que se hace es negociar, construir consensos o bajar la fuerza del voto, lo cual también es legítimo en un sistema democrático. ¿Estamos? Esto para que entiendan lo difícil que puede ser discutir y tomar decisiones en la universidad. Bueno, cada uno de estos temas nos abre así una especie de panorama como para seguir discutiendo. Lo que he querido es simplemente, de un modo breve, transmitirles una idea quizá diferente acerca del funcionamiento de la universidad, porque, insisto, me parece muy importante para nosotros que somos trabajadores universitarios ser siempre conscientes de estas cosas. Bueno, nada más, yo les agradezco la atención y los libero.